¿Cuál es el mayor del ego humano? ¿Cuál es el mayor temor? ¿Por qué siempre trata de manifestarse de todas las maneras y de todas las formas? Hoy hablaremos con un hombre que ha dedicado su vida a estudiar, es capacitador, conferencista, escritor, una persona que estuvo cerca de alguien que todos nosotros o la comunidad, las personas que estamos aquí conectadas permanentemente, siempre reconocemos su valor por el gran aporte que nos dejó para la vida de todos nosotros. Estoy hablando de Gerardo Smetlin. Él estuvo cerca, aprendiendo también y haciendo de ese conocimiento una experiencia de vida. Conocimiento sin verificar simplemente es una información que no sirve de mucho. Lo importante es verificarlo en nuestra vida, como decía siempre nuestro querido Gerardo. Nuestro querido amigo Luis Eduardo, un gran abrazo, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. A nombre de toda esta familia le damos una cordial bienvenida, es la primera vez que está con nosotros, celebramos mucho su presencia y gracias por estar acá. Mi Cristian, muchas gracias por esta maravillosa invitación, este encuentro de almas y un saludo a toda tu hermosa comunidad. Gracias, mi querido amigo. Vamos a hablar un poco del mayor temor del ego. ¿Por qué el ego no acepta la muerte, Luis Eduardo? Es que el ego, te lo voy a decir de una manera muy sencilla, porque seguramente vamos a tener muchas preguntas, vamos a caer con más preguntas que con respuestas en este Ajá. compartir, pero el ego no es el problema, el apego al ego sí. Y el ego es impaciente porque sabe que es temporal. Luego, el ego le tiene tanto miedo a la muerte porque ahí es donde es el final de él. Claro. Es tan sencillo como eso. Digamos que la muerte no asusta por lo que quita, sino por lo que revela. ¿Y qué es lo que revela realmente la muerte? Uno, que no somos indispensables, que no somos permanentes, que no controlamos el cierre del relato, si lo queremos decir de esta manera. Entonces, como el ego vive de control narrativo constante, bueno, entonces el ego, digamos que no le teme a morir, le teme es a que nadie esté mirando cuando muera. Claro, hasta en el momento de la muerte de Luis Eduardo el ego va a decir, iban a llegar 2000 personas y las iglesias se van a llenar y la gente va a hacer procesión. Hasta en ese momento todavía está apareciendo. Es permanente, es un personaje que en mi experiencia yo siempre les sugiero a todas las personas no pelee con el ego, no intente eliminar el ego, entienda más bien el ego como una herramienta de transformación, una herramienta de crecimiento y que además tiene una función maravillosa. El ego es lo que nos permite hacer el reconocimiento del orden universal. Gracias, obviamente, a enfrentarse y a confrontarse constantemente con ese orden. Entonces, el mejor instrumento o la mejor herramienta para poder reconocer que existe una estructura más allá de nuestro entendimiento es justamente el ego. A través de la confrontación, del sufrimiento, del dolor, de la angustia, de la terquedad, reconocemos, gracias a esa estructura, que existe un orden superior. Gerardo decía, mi querido Luis Eduardo, que el ego no era una creación de Dios, pero era permitido dentro del plan de Dios, lo que es una creación nuestra, de esa personalidad. Creo que ha habido una equivocación a lo largo del tiempo y se lo comparto para escucharle su opinión en relación a esto. Y es que escucho uno permanentemente, hay que eliminar el ego, pero es que eliminar el ego tiene una consecuencia. Sí, permíteme, te lo digo de una manera muy sencilla. Nosotros, de alguna forma, estamos encarcelados. De hecho, a este planeta se le llama mundo de mortificación y prueba o se le llama también paraíso aislado. Estamos en un escenario que está aislado del resto del universo porque lamentablemente, y esto puede sonar un poco fuerte para nuestras convicciones mentales, aún somos un peligro para el resto de las civilizaciones. Somos lo suficientemente agresivos,
intolerantes, juzgadores. Y eso es, obviamente, actitudes que tienen lo que se llaman los penados, los que viven en pena. Así que permanecemos encerrados en una cárcel planetaria y hay dos formas de salir de esta cárcel. Una es a través de la muerte. Cada vez que morimos, entramos en un proceso de renovación y aquí es donde es vital entender que la muerte significa la liberación de la conciencia como resultado de la extinción del ego. O sea, se extingue el ego y viene la muerte, que es una liberación, es un siguiente paso. Y en el momento en el que se extingue el ego, se libera la conciencia. Entonces hay una forma de salir de esta cárcel. Uno, que es a través de la muerte, que es el que todos conocemos, y dos, a través de la inmortalidad. Lo único que nos mantiene mortales es el ego. Es lo único que nos mantiene viviendo esta experiencia de vida día tras día. Y eso es lo que nos hace vivir en esta experiencia de pena y de mortificación y prueba. Entonces, saber esto y tenerlo claro, quizás será el primer paso, o es siempre el primer paso para dejar de temerle a la muerte y entender que es un proceso hermoso, maravilloso y de transición. Luis Eduardo, siempre tengo la curiosidad de cuando traemos un invitado al canal, conocer un poquito de su historia. Ya volveremos al tema del ego, pero ¿cómo llega a encontrarse usted con la información de Gerardo? ¿En qué momento de su vida hace ese encuentro? ¿Cómo fue? ¿Qué circunstancias estaba viviendo? Porque yo creo que todo tiene siempre, cuando uno empieza a buscar información, a buscar en respuestas sobre todo, es porque algo está aconteciendo en la mayoría de los casos. Hay otras personas que no. Pero ¿cuál es su caso? ¿Cómo fue ese proceso? Ese ajuste me parece interesante porque en mi caso no estaba buscando nada, sino más bien recordando todo. Tuve la fortuna de encontrarme una maleta de libros en la calle mientras venía de jugar fútbol y en lugar de decididamente ir a las revistas de Calimán, de Me Memín, acuerdo. de Condorito Sí, sí, sí. y uno que otro libro, mi atención se fijó en el libro de la vida y la muerte, en el cordón de plata de Lozán Rampa. Y esos fueron mis primeros libros. Comencé a los 7 años a hacer todo este proceso de interiorización y de reconexión y para mí era muy familiar esa información. Y llegué a los 16 años donde Gerardito, invitado por una tía, después de haber pasado ya por, entre los 7 y los 16 años, pasé por varias cosas, entre metafísica, yoga, gnosticismo, y cuando llegué, astrología, en fin. Judaísmo, testigos de Jehová, cristianismo, viví como 20 vidas en ese Muy poco trámite tiempo. de tiempo. Y cuando llegué donde Gerardito y me senté por primera vez, tengo un recuerdo vívido y quizás es uno de los recuerdos bellos cuando necesito reconectarme otra vez con mi ser interior, que todos tenemos esas fluctuaciones a veces en el momento Sí, de la vida. cierto. Recuerdo ese instante donde me senté, me quedé mirándolo y tuve un impulso de levantarme. Me paré, salté por todas las sillas y llegué a donde él, me paré y le dije, hola, soy Luis Eduardo. Se quedó mirándome sentadito, hizo todo el esfuerzo posible por levantarse porque pues su condición física estaba un poco compleja. Se levantó, me miró con una sonrisa y con una mirada que la tengo vivida en mi mente y me dijo, parece que nos conocemos de antes. Y me abrazó. Y a partir de ese momento hubo un amor a primera vista y desde ahí no me despegué durante 5 años, 5 años. donde estuve sentado 3, 4 veces a la semana, 3 veces a la semana y los fines de semana una vez al mes, sentado, escuchándolo,
todo. Ahora entiendo por qué Escuchan. habla de recortar, Luis Eduardo, porque una persona a esa edad normalmente no hace eso, lo que hace es Era el otra cosa. niño, era el chiquito y era el niño de la manada. Todos obviamente eran adultos, muy prestantes, muy educados, muy inteligentes, y yo era el chico de la manada. Por supuesto, siempre estaba al frente y hacía todo lo posible para estar ahí al frente, alcanzando el marcador, alcanzando el agua, sí, Qué bueno. tocando la campanita, así que cuando algunos escuchan sus audios sabrán que esa campanita la toqué muchas veces yo. Pero ya que trajiste esto a colación y aprecio que lo hagas porque es una forma de honrar esta enseñanza que está abriendo tantas mentes y está ayudando incluso a científicos a entender el Sí, orden de la vida. Cristian, yo creo que tú has tenido aquí incluso al sí, doctor Sanz, que, sí, que ya le llegó la información también y, y están abriéndose a un nuevo universo porque quizás voy a decir algo un poco atrevido. Lo que dijo Gerardito Schmedlin no es nuevo, pero tuvo una genialidad. Y ahí es donde yo invito a todos los que compartimos esta información, es la genialidad de organizar una pedagogía espiritual para el desarrollo de la conciencia. Y esa fue la genialidad de lograr integrar todo ese conocimiento del universo en algo que llamamos leyes universales, la sociología de la evolución. Y eso es lo que lo hace mágico. Y la forma como tú la puedes asimilar y su palabra mágica, no me creas, no hay verifica. absolutamente nada que creer, verifícalo. Luis Eduardo, en ese recorrido de ese aprendizaje y de todo lo que uno va poco a poco incorporando, ¿cómo nosotros podemos empezar a ir? Voy a ir a una pregunta básica, pero son preguntas que son muy importantes porque a veces ni uno mismo se detiene a observarse, a conocerse, a saber quién es. ¿Cómo empezar a detectar o cómo puedo darme cuenta cuando mi ego está siendo el conductor de mi vida? Esa es una pregunta básica que seguramente puede darle muchas revelaciones a la comunidad que está conectada con nosotros ahora en este vivo y en este directo. ¿Cómo pudiera decirte esto de una manera tan sencilla? Pero no es básica tu pregunta. Nosotros lo asumimos, quizás porque venimos en un proceso constante de aprendizaje, de transformación, pero es algo que muchos damos por obvio, pero no es tan Sí, fácil, no es tan fácil de asimilar. Porque fíjate que la mayoría de nosotros vivimos en un constante desconexión, en una constante desconexión. Esa misma desconexión es ese velo que no nos permite reconocer lo que realmente somos. Así que ese darme cuenta de que estoy en estado egoico eh, es muy simple y creo que hemos llegado a un punto donde tal vez tú también has trabajado profundamente ahí en este hermoso canal y es el sufrimiento. El sufrimiento es el mejor indicador de que tu mente está en estado egoico. Es tan simple como eso. ¿Mm? Así que hoy sabemos que cada vez que tú entras en angustia, en miedo, en resentimiento, en inquietud, en incertidumbre. Lo único que está operando es ese sistema operativo que nosotros, o constructo mental, que se ha desarrollado a lo largo del tiempo entre cultura, sociedad, eh, pautas, creencias y determinantes externos y nos creemos el tema de este personaje, o sea, lo creemos, o sea, lo creamos y nos creemos la historia. Y esa es la mejor forma de entenderlo sin mucha parafernalia. Tú sufres, estás en estado egoico. Dejas de sufrir, liberas el ego. ¿Y qué pasa cuando se libera el ego? Que es a lo que estamos apuntándole, mi querido Cristian, y yo creo que tú también estás en la tarea, en que cada día tengamos menos ego. Menos ego es igual a más paz. Y a mayor paz
inmediatamente se recupera la energía vital que tenemos Sí. desperdiciada y se revierten los estados de salud, de abundancia, se revierten las relaciones y comenzamos en un proceso de renovación de vida y de nuestro campo mental, al punto que ya probablemente no necesitemos esta estructura física y logremos lo que algunos llaman la inmortalidad o la trascendencia de este mundo de mortificación y prueba. Luis Eduardo, eso que acaba de decir, que es importante, le voy a pedir que hagamos un contexto en relación a esto para irlo entendiendo, cómo el estado de sufrimiento disminuye la energía vital. Dicho de otra manera, cómo nuestro nivel de inconsciencia nos genera toda una cantidad de consecuencias que luego queremos buscar un responsable sin darnos cuenta que es esa falta de claridad en la vida. Imagínate que gran parte del sufrimiento, creo que ya todos lo sospechamos, no estoy despertándolos, ¿no? Pero recordarlo siempre va a ser significativo. Gran parte del sufrimiento, de alguna forma, viene de defender una identidad que ya es caduca. Si tú te das cuenta, hay una frase de Víctor Frank que esa es la base de su filosofía. Eh, Cuando escribió su libro de El hombre en busca de sentido, Ujú. que yo lo llamo el manual resumen ejecutivo de aceptología, ¿m? De Víctor Frank, de este No, gran no lo había visto de esa manera, pero es maravilloso lo que acaba de decir, claro. Es un manual de Ujú. psiquiatría y el libro del hombre en busca de sentido es una forma donde resignifica algo y dice, hay un intermedio, hay un punto intermedio entre la situación que ocurre y cómo reaccionas ante ello. Nosotros que estamos en este proceso de transformación espiritual, porque lo que estamos haciendo es, no hablemos de transformación espiritual, de transformación, porque una de mis sugerencias es tú no eres y no necesitas ser espiritual, quiero decirte. Entonces, cuando digo esto, algunos se asombran y me dicen, ¿cómo así? Yo quiero ser espiritual. Le digo, no necesitas ser espiritual porque ya eres Ya espiritual. eres, claro. Lo que necesitamos es ser conscientes. ¿M? Entonces, ¿conscientes de qué? De que no me definen mis reacciones, no soy mis reacciones, no soy mis creencias, soy un algo más. Y ese punto intermedio entre lo que sucede y mi reacción es lo que entrenamos diariamente tú y yo y todos los que están aquí conectados. Y es la forma como interpreto y veo esa situación. Así que esa forma como la interpreto es la base de el hombre en busca de sentido, de la logoterapia de Víctor Frank, que finalmente es un manual ejecutivo de la septología, entendiendo que lo que ocurre tiene un propósito, tiene un sentido, tiene una razón. Y si no la entiendes, no tienes que entenderla. Pero esto es lo que hay. Y tienes solamente dos opciones. O Sí, sufres sí. o aprovechas la situación. No, completamente de acuerdo con eso, Luis Eduardo, que usted acaba de decir. Esas dos opciones son unas opciones que tenemos nosotros permanentemente ante cada experiencia que vamos viviendo. Alguien me decía un día, Cristian, ¿y si todo eso que se comparte no es real? Yo le digo, pues sufra. No, no hay otra alternativa. O sea, nosotros tenemos la posibilidad de decidir que cada experiencia que vivimos tiene un propósito y en mi concepto siempre de amor, por más difícil de comprender que sea, o vivir en un estado de sufrimiento que me aleja la posibilidad de alcanzar mejores resultados. ¿Tú me permitirías hacer una recomendación? Claro que sí. Eh, Justamente para precisar, y no, más que precisar, darle fuerza a eso que acabas de decir. Hay una serie para aquellos que dicen que, ¿qué voy a hacer este fin de año? Les vamos a poner tarea aquí en el canal, Ujú, claro que sí. que es el resumen ejecutivo de lo que tú acabas de decir, pero en formato serie. Es el resumen ejecutivo de un curso de milagros y es la explicación de escuela de magia de lo que es la civilización de quinto nivel y lo que significa la alquimia mental.
Se llama pluribus. 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 Para entender que todos somos uno y como un solo pensamiento de Lo ataque. encontramos en Netflix, Luis Eduardo, ¿sí? No, sabes que está en Apple, pero Ok. seguramente van a estar en otras plataformas. Pluribus. Lo Sí, me estoy ahí. tomo la libertad de recomendarla porque particularmente te voy a contar un secreto. Ojalá no salga de aquí. Yo ya no, ya hace algún tiempito, eh, le bajé al nivel de lectura, no porque no me parezca indispensable, es maravilloso y nos ayuda a mantener nuestro pensamiento actualizado e iterado. Ahora mi forma de estudiar es con series. Estudio con series porque detrás de cada serie y sobre todo estas series que están surgiendo ahora, tienen un altísimo contenido para el desarrollo de conciencia y puedo identificar las leyes, puedo identificar los principios y los postulados. Y esta, mi querido Cristian, es una de esas que a tu comunidad le va a hacer mucho sentido. Pluribus. Pero yo mismo no la conozco, vamos a empezar, hoy mismo la busco y empezar a estudiar esto. Luis Es una Eduardo, yo le genialidad. hago, sí, le hago esta pregunta porque cuando uno empieza a mirar eh, cómo funciona la vida, dándonos cuenta cada persona con sus experiencias que está viviendo, a veces por momentos y para muchas personas los momentos se hacen muy largos y eternos, me refiero a aprender a vivir, aprender a estar en paz, porque yo creo que hay una frase que aprendí hace un tiempo atrás que dice primero mi paz y después lo demás, ¿no? Todo llega por consecuencia, pero a veces solamente el hecho de vivir, de poder estar tranquilo y en paz se convierte en un reto para muchísimas personas que dicen, pero ¿qué hago? ¿Por dónde cojo? ¿Qué tengo que hacer? Las cosas no se dan. Yo quisiera que ante esa mirada, Luis Eduardo, ¿usted qué piensa? Pues imagínate que primero vamos a convenir algo. El ego es una herramienta de navegación. Lo vamos a ver con esa perspectiva. Y es una herramienta de navegación que nos permite tener una interacción con el mundo. El problema aparece cuando creemos que somos la herramienta. ¿Sí? Y ahí nace el miedo. Entonces el ego funciona bien mientras lo usas, pero se vuelve peligroso cuando te usa a ti. O sea, cuando lo dejas tomar el volante. Podemos colocar un par de ejemplos de la vida real, me refiero yo casuística, la vida real la estamos nosotros aquí compartiendo, pues aparentemente esta es la real, la vida humana, para colocarlo en otro término, de cuando una persona está siendo comandada por su ego y cuando nosotros estamos en ese relacionamiento con él que uno le dice, hey, hágale suave. Vamos a ponerlo con ejemplos actuales. Redes sociales. El ego siempre busca permanencia y siempre busca caer y quedar bien. Tú puedes tener a 1 millón de seguidores muy felices y satisfechos por tu trabajo, pero hay un hater que dice, no creo lo que dicen, es una persona que no tiene fundamentos, es una persona Sí, que no sabe lo que está hablando, y una sola persona tiene el poder suficiente para que tu ego se sienta amenazado y dejas al resto, al millón de personas que valoran y aprecian tu trabajo por dedicarle tu atención a ese hater cierto, y cierto, convencerlo de que lo que tú estás haciendo es valioso. Es que mire, hasta lo dicen científicos, hasta lo dicen personas prestantes. cierto, sí, es ¿Mm? cierto. Es una forma muy fácil de entender cómo opera el ego o cuando tenemos productividad obsesiva. Cuando yo veo a alguien en constante producción y diciendo, no, es que hay que producir, le digo, ¿quién dijo que tú lo produces? Tú no eres el fósforo que enciende el sol. Más bien, ¿de qué estás huyendo? ¿Sí? Cuando estás en constante producción, la pregunta es, ¿de qué estás huyendo? ¿De tu esposa? ¿De tus hijos? ¿De qué?
De los miedos también, Luis Eduardo. ¿De qué estás huyendo? De la frustración, Claro. pero es una carrera de ratas espiritual, ¿no? Y estás huyendo y huyendo, entonces no hay nada más egoico. A veces les digo a muchos que estar en ese estado de productividad obsesiva o en ese estado de espiritualidad obsesiva, donde crees que te tienes que Sí. levantar a ciertas horas, hacerte tu baño de tina de tantos minutos, meditar durante tantos minutos, tomarte tu batido verde, luego hacer tus mantras, luego hacer tus lecturas y, y siempre les pregunto, oye, ¿y qué momento te queda para vivir la realidad de la vida? Porque es que ser espiritual aislado, ser espiritual viviendo en tu casa maravillosa, encerrado y haciendo lo que tú consideras que está espiritualmente bien, es una forma muy egoica de vivir. Porque seguro que si sales a la confrontación del día a día, te vas a encontrar con que no eres lo suficiente, ni tolerante, ni flexible, ni Ujú. gentil, el tráfico te estresa, el ruido te molesta. Entonces, la espiritualidad no se representa con lo que comes y cómo te vistes. La mayor o la mejor forma de espiritualidad justamente está en cómo actúas en la cotidianidad sin salirte de tu centro. Cierto. Entonces, como conclusión de esta pregunta que me parece tan valiosa porque me hace mucho sentido, yo siempre pienso que cuando tenemos estos espacios, Cristian, no estoy enseñando nada, me estoy hablando a mí mismo. Todo el tiempo me estoy hablando. En las clases que dictamos, todo el tiempo me estoy hablando. Es que muchos no estamos viviendo, estamos ocupados evitando sentirnos irrelevantes. Así es. Lo escucho con mucha atención, Luis Eduardo, y lo que usted dice tiene toda la razón. ¿Cómo ser espiritual cuando estoy en la cima de una montaña, no hablo con nadie, no comparto con nadie, dice, estoy en paz? Pero tan pronto aparece un entrenador por ahí, que hay muchos, y que por fortuna hay muchos, que nos recuerdan eso que nos hace falta aprender, empezamos a darnos cuenta que la espiritualidad es una forma diferente de vivir en medio del caos, o es estar en paz en medio del caos. Justamente cuando hablas de entrenadores me hace mucho sentido porque hay dos formas de aprender. La persona inteligente aprende de sus errores, pero la persona Ajá. sabia aprende de los errores de los demás. Un entrenador es aquel que te enseña a través del dolor, la confrontación, Ujú. la molestia. Eso es un entrenador. Pero un maestro enseña a través del amor y del ejemplo. Entonces, cuando escucho frases como, es que mi esposo es mi maestro porque me ha hecho sufrir, le digo, no, él es tu entrenador. El entrenador, que es Sí, diferente, te sí. está entrenando y aprovéchalo. Me dice, pero es que es insoportable. Le digo, eh, no solamente es tu entrenador, sino es tu torturador. Y te tiene encadenada y te tiene encarcelada. Entre más resistas y luches, más vas a estar encerrada en ese círculo de dolor. Entonces me dice, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Aguantármelo? Le digo, no, no tienes que aguantarte nada, porque a la vida no vinimos a sufrir. Entonces tengo que aceptar, le digo, sí, pero es que aceptar tampoco es aguantar. Y Permitir cambiamos cosas la que pasan. palabra Mm. aceptación por aguantación. Claro. No, no tienes que aguantártelo. Entonces, ¿qué hago? Digo, bueno, tienes muchas opciones desde la sabiduría para no seguir enredada en esto, pero la principal es entender algo. Mientras no aprendas a valorar y a disfrutar esta experiencia, mientras no aprendas a amar lo que tienes, la vida no te va a permitir hacer lo que quieres. Entonces, esto es lo que hay. Esa es la persona que tienes ahí que te está mostrando, no que estás en un karma como piensas, sino te está mostrando una puerta de salida. Mm. Ese algo que te falta por corregir, por ajustar, porque la vida no castiga, la vida ajusta, por ajustar para que logres tu trascendencia. Entonces no lo veas como algo negativo, sino como la maravillosa oportunidad que es. Claro. Así es. Yo aprovecho.
Con su permiso, mi querido Luis Eduardo, para invitar a la comunidad, me dice una personita que está aquí, hoy no me llegó la invitación, dice Viviana. Viviana, le vamos a invitar para que usted se una a un nuevo canal verificado de WhatsApp donde nosotros enviamos invitaciones. Hoy es un día festivo, los equipos de trabajo no están activos un día festivo, y en un país como Colombia hay demasiados días festivos, ¿o no, mi querido Luis Eduardo? Mucho. Demasiados. Entonces, Somos perfectamente muy tenemos, festivos. sí, tenemos casi 2 meses entre domingos y festivos donde no son laborables. Entonces, por eso creamos ese canal verificado. Esa es una de las razones. Y ya les enviaremos a ustedes y les anclaré al finalizar este encuentro con Luis Eduardo para que ustedes puedan unirse y puedan saber de todo lo que vamos haciendo anticipadamente. Luis Eduardo, cuando hablamos nosotros de tantas experiencias que los seres humanos vivimos, cuando hablamos de esos enemigos, no, porque aquí hay una parte muy importante que me gustaría que usted nos compartiera. El entrenador lo vemos como enemigo y muchas veces nosotros decimos que soy dulcecito para que tener situaciones complejas con los demás. Cuando llegamos a entender algo que usted nos va a compartir ahora, todo empieza a cambiar. ¿Cuál es la función del entrenador? ¿Cuál es la función de eso que nosotros llamamos enemigo? Cuando decimos es que soy dulcecito, significa que la vida confía tanto en tu potencial y en tu capacidad de transformación que te pone las experiencias pedagógicas suficientes, eficientes y oportunas para hacer la trascendencia. Todos estamos sumergidos, inmersos, si se quiere decir, en una experiencia pedagógica. La conciencia, de hecho, se desarrolla a través de un proceso que llamamos ley de evolución. Y la ley de evolución dice que no podemos aprender sino a través de los opuestos. O sea, los opuestos nos permiten reconocer la verdad en nosotros. Entonces, este plan pedagógico, que también llamamos destino, como una forma de entender que destino es todo aquello que aún me falta por aprender, Aprender. y verificar, se da a través de diferentes personajes, pero esos personajes tienen una función tan linda. Recuerda que todos somos uno. Tienen una función muy linda porque son seres que usan una personalidad y son proyecciones de nuestro inconsciente, de todo aquello que aún no hemos logrado ajustar. Así que hacemos ese tipo de pactos en el mundo entre vidas, donde nos podemos decir, bueno, Cristian, a los 44 años nos veremos un 28 de diciembre para despertar a muchos seres, abrir mentes, tocar corazones e inspirar vidas. ¿Te parece? Sí, hagámoslo. O nos encontraremos en 1985, nos casaremos, viviremos felices los 3 primeros años y después tú comienzas a portar mal a ver yo cómo gestiono eso. La idea es que yo no me deje torturar, no sufra y no me deje angustiar por eso. Pero no vayas a ser tan duro. Me dice, no, pues que si no soy duro, dice la otra persona, pues tú Sí. no aprendes. Dice, Toda esa conversación es en el plano espiritual, antes de todas esas llegar a esta experiencia. conversaciones, todas esas conversaciones que son imaginarias para nosotros, es Sí, una forma de traer a este mundo de la razón lo que llamamos los pactos de almas. Y todas las personas, tu padre, tu mamá, son acuerdos de almas que hicimos en algún momento para sanar esos archivos. Me gustaría invitar a toda la comunidad que ya no vean las experiencias como vidas pasadas. No las vean como experiencias transgeneracionales ni siquiera, aún sabiendo que es muy valioso la herramienta de la claro. psicogenealogía y la transgeneración y todo lo que tiene que ver con las constelaciones. Pero los invito a que vean todas estas experiencias como una sola, que se replica experiencia tras experiencia y que sencillamente es un archivo, es una experiencia, un archivo que aún falta por trabajar, no por eliminar, sino por trabajar, bueno, dentro de tu desarrollo. Entonces a veces surge la pregunta, pero si yo medito,
Si yo hago ayuno, si leo el curso de milagros, si además de eso estoy en el canal de Cristian que me prepara mental, ¿por qué me sigue pasando lo mismo? Claro. Y esa no es la pregunta que te debes hacer. La pregunta es, ¿cuál es el archivo que debo organizar? Bueno, y tan pronto organizas ese archivo, cambia el algoritmo de tu vida. Inmediatamente haces ese ajuste y la forma de organizar un archivo es muy sencillo, para que no le pongamos parafernalia. Es cada vez que te pillas en un ciclo repetitivo, lo primero que haces es cortar el sentimentalismo y la emoción, porque nosotros estamos en constante sentimentalismo y eso encapsula las situaciones y las encapsula en el hígado, las encapsula en tu músculo, las encapsula en tus intestinos, quedan encapsuladas. Podríamos decirlo, Luis Eduardo, menos drama, más conciencia. Entonces, cuando tú le quitas el drama y cuando viene esa situación, en lugar de replicarla, por eso uno de los mandatos, si se quiere decir, del desarrollo de conciencia es no hables más de tu pasado. Em, no traigas más las situaciones del pasado, pero es que a mí me conmovió, fue difícil, fue muy duro. Quiero que sepas que no eres la única persona que le ha sucedido. Cada vez que tú lo traes, recuerda que tu cerebro no conoce ni el pasado ni el futuro. O sea, cada vez que tú recuerdas una información, la estás reviviendo. Y al revivirla, inmediatamente encapsulas esa emocionalidad y termina afectando. Y te va bajando tu energía vital, que hace un momento lo compartíamos. Y resulta que con tu energía vital baja, no puedes hacer comprensiones. Y si no puedes hacer comprensiones, no tienes paz interior. Ese es el triángulo de la sabiduría. Entonces, si hay algo que debamos cuidar nosotros, realmente se llama nuestra energía vital. Y la primera forma de cuidarla es con lo que pensamos, más que incluso con lo que comemos, con lo que pensamos. Es curioso que muchos le presten mucha atención a qué te estás comiendo. Eso te está contaminando. Qué curioso y qué conveniente que Sí, creemos que contamina más un alimento a un pensamiento. Y resulta que es más dañino el pensamiento de juicio que lo que te estás comiendo. totalmente. Es más intoxicante. Porque finalmente no solo de pan vive el hombre, enseñó el Maestro Jesús. Así que primero cuidar nuestra energía vital, con lo que pensamos, decimos y hacemos. Júntate con personas nutritivas, haz tus meditaciones, tus prácticas, cuida tu forma de pensar. Y una vez sucede eso, tu energía vital sube. Y al hacer tu energía vital arriba, tu capacidad de comprensión y asimilación se facilita. Y si eso se facilita, tienes paz. ¿Has notado que cuando tenemos nuestra energía baja, somos incapaces de pensar coherentemente? Claro. Entonces, ¿qué hay que mantener? Si hay algo que cuidar, es la energía. Los maestros dicen, un maestro no es maestro por lo que sepa, por lo que haya leído o por las prácticas que hace. Maestro es maestro por la capacidad que tiene para manejar su energía vital. Y eso es lo que lo hace maestro. Así que ese es el propósito, ese es el punto al cual Luis Eduardo, yo perdón que lo invito. interrumpa porque quiero hacer énfasis en lo que usted acaba de decir que me parece tan importante. Es estar atento, darme cuenta y reconocer cuáles son aquellos pequeños momentos, porque cuando hablamos de sufrimiento, n- cada uno se lo imagina a su manera. Sí, ¿Cierto? A su forma. Entonces, lo digo porque pues tengo contacto con muchas personas permanentemente que preguntan algo que es muy importante para su vida. No nos damos cuenta que sufrimiento es la discusión con el vecino, la discusión con el marido, la discusión con el rector del colegio, la pelea con no sé qué, la suposición que hago sobre otra persona. Todo eso hace que nuestra energía vital baje. O sea, ahí más o menos es el punto de referencia que usted nos quiere compartir. la palabra sufrimiento viene del sumiento.
Sí, es un sufijo de miento. Es contarte una historia. ¿Cuándo sufrimos? Cuando nos contamos una historia. ¿Cuál es la historia que te cuentas de cuando te abusaron? No, es que para mí fue durísimo, fue difícil, es que usted supiera lo que uno siente. Esa es tu historia que te estás contando. En lugar de contarte la historia de, bueno, mira que gracias a esa experiencia hoy estoy aquí escuchando esto. Fue lo que me trajo a este momento. Entonces, sufrimiento es seguir contándote una historia que tú Ujú. mismo te crees, que tú misma crees, la creas y la crees, quiero decir. Eso es lo que es el sufrimiento. Una historia que tú mismo creas, tú mismo la creas a través de tu interpretación y luego te la crees. Y no siendo suficiente, la defiendes además, porque cuando alguien te dice deje de sufrir por eso, es que usted no sabe lo que a mí me ha costado. Sí, Y además te sientes a mí fue a quien especial. me dolió, a A mí mí fue el fue, que usted, claro, como claro, para usted es tan fácil. sí, claro. ¿A usted no fue el que le pasó? Y estamos Entonces, hablando de cosas cotidianas, ¿no? Cosas cotidianas claro, como la finalización de una relación de pareja, el despido del trabajo, cualquier cantidad de situaciones. Claro, la trascendencia de un ser amado es una connotación diferente que pero ¿cuál llegar es a la ese nivel de historia? comprensión es mayor. Pero ¿cuál es la historia que te estás contando? Claro, Entonces, acuérdate, sufrimiento no es, hemos escuchado constantemente la frase de el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Y hasta lo tenemos en memes y en póster y en post-it. Ok, si el sufrimiento es opcional, significa que es una historia que yo creo, luego que tú creas, luego te la crees y luego la defiendes. Entonces, primero, no necesitas defender eso. No te la sigas creyendo porque, pues, ya pasó. Sí, o sea, no sigas hablándote al oído de lo difícil que es eso y victimizándote y sintiendo que eres especial por haber vivido eso. Y una vez sucede eso, la comienzas a desvirtuar, es decir, comienza a desaparecer de tu mente. Ese es el ejercicio que vamos a hacer. Y por eso hablar de ego y muerte también es importante, mi Cristian, porque uno de los mayores miedos que tiene el ego justamente es a morir. ¿Y por qué es? Porque pierde relevancia, claro. pierde su, ¿qué? Su Su poder. momento de, su poder y su momento de gloria, ¿ya? Y resulta que la muerte no es un castigo, es sencillamente un cambio de aula, es un cambio de salón, es un cambio de experiencia y es un proceso de renovación. Como el cuerpo es un vehículo, no es el viajero. Esta metáfora espero que la tengamos en cuenta. Así como somos la mano que movemos la ficha, no somos la ficha. Lo mismo, el cuerpo es el vehículo, no el viajero. Entonces, cuando llegamos aquí, a esta experiencia, en lugar de aprovechar este vehículo y aprovechar esta experiencia, lo que hacemos es enfrentarnos y confrontarnos, reventarnos e ir en contravía, tratando de acomodar el mundo a mi desorden, en lugar de adaptarme al orden. Y por eso es que el ego lucha tanto por sobrevivir, porque sabe que en el momento en que tú le quites su control o le Claro. quites su poder, él se desvirtúa, La atención. pierde toda Claro. la atención. Luis Eduardo, esto es una pregunta de curiosidad. Como usted estuvo desde muy joven acompañando a Gerardo, Gerardo partió a temprana edad, relativamente, Mm, eh, pues partió teniendo, bueno, todo es perfecto, lo sabemos, tenía que ser en ese momento, pero humanamente lo decimos, hubiese tenido mucho más tiempo para compartir tantas cosas. Él vivía experiencias en su parte física, vivió momentos complejos de enfermedad. eh, ¿Qué hablaba él de la muerte? ¿Cómo la veía? No sé si recuerde alguna de esas conversaciones que tuvo a lo largo de esos 5 años, si él hablaba del tema de la muerte.
uno de los temas, mi Cristian, que me apasionan profundamente es el tema de la muerte, pero no desde la parte que muchos hoy la están abordando, que es válida, y es que sigue después, y la explicación científica. Me parece genial que estemos llegando a ese punto, porque la filosofía moderna no tiene que responder preguntas, lo único que debe hacer es seres cada vez más conscientes, y más conscientes de que no solamente somos este cuerpo. Ajá. Pero ese tema de la muerte, tengo una especial, de hecho mi primer libro fue el libro de la vida y la muerte, ¿m? Y el cordón de plata. Es un tema al cual le he invertido y me cautivó tanto, le he invertido algún tiempo de profundidad y me cautivó las enseñanzas de Gerardito porque me hizo tanto sentido cuando él decía, ¿qué sucede entre la vida y la muerte? Desaparece el ego, se diluye la personalidad, vamos a hacer un proceso de evaluación. Bueno, y puntualmente él decía que la muerte no es un problema. Se llama proceso de renovación, ¿sí? Lo que resulta confrontante de la muerte es la forma de morir. Realmente ningún ser humano le tiene miedo a la muerte, le tiene miedo a la forma. Y profundizando un poco más allá, me encontré en mis meditaciones con que solamente hay 5 formas de morir, no más. Y solamente hay 4 razones por las cuales morimos. No hay más. Compártanos, por favor, esas 5 formas y las 4 razones. Bueno, primero las 5 formas de morir. Natural, suicidio, homicidio, enfermedad y accidente. Si tú le preguntas a cualquier persona cuál es mejor, casi siempre todos decimos natural. ¿Mm? Lo que no sabemos es que el proceso de la muerte es igual para todos, independiente de la forma de morir. Sin que suene pretencioso o presumido, yo puedo decir con certeza qué sigue después de haber ayudado a 12 personas a desencarnar, pasarlas de este lado al otro lado, en un proceso de asimilación y de aceptación de su proceso. Y las razones, ¿sí?, por las cuales morimos, ¿sí?, cualquier forma de muerte, ya las dijimos, está contemplada por el universo y es usada por los maestros pedagogos. O sea, la forma es lo menos importante. Pero las razones son 4. Una se llama misión cumplida, que en el Ujú. caso, por ejemplo, de un Gerardito fue misión cumplida. Es ese momento donde la conciencia logra su desarrollo y no necesita nada más aprender de las experiencias y sencillamente cualquier día deja el cuerpo y lo deja de una forma tranquila. ¿Sí? Eso sucede cuando generalmente se logra un estado de paz o de maestría y las muertes resultan ser por causas naturales y en tranquilidad. Eso es misión cumplida. La segunda razón, ¿sí?, es deterioro genético. ¿Qué sucede cuando hay desgaste de la energía física y ya nuestro cuerpo no logra sostener la energía vital para que soporte el campo mental? Porque nuestro cuerpo tiene una función, que es sostener el software. Este es el hardware, la carcasa. Esta es la carcasa, tenemos un cerebro que es el hardware y el software o el campo mental, ¿sí?, es lo que sostiene a la conciencia. Fíjate, todo lo que tenemos: carcasa, cerebro, que es el hardware, mente, que es el software, y dentro de ese software está la conciencia, que es esa conciencia permanente que se va alimentando con nuestras comprensiones a través de nuestro desarrollo evolutivo. Pero cuando hay deterioro genético, ya sea por descuido, por vejez o por Malos hábitos. malos hábitos,
Mm, inmediatamente se deja de tener la energía para contener ese maravilloso eh, archivo que es llamado archivo del ser o archivo de la vida, que es lo que nos mantiene respirando. La tercera razón por la cual morimos, la primera misión cumplida. Segundo, ujú. deterioro genético. Es evidente, ¿cierto? El tercero se llama cristalización de la personalidad, ¿sí? Y es muy característico de las mentes altamente egoicas que no han logrado bajarle medidas egoicas a su ser, a su personalidad. Ese yo soy así, el a mí nadie me cambia, ¿m? Que genera una personalidad inflexible, terca y Si le sirve recalcitrante. bien y si no, también. Esto es lo que hay, si no le gusta, de malas. De ¿M? malas. Y obviamente ese tipo de personalidad ya no tiene ninguna posibilidad de hacer comprensiones. ¿M? Y estas personas cristalizadas son las que normalmente utilizan como entrenadores para todos los que estamos en nuestro despertar, porque el universo no desaprovecha, Mm, aprovecha todos los recursos. Entonces, cuando tú ves a alguien que te reta, te desafía, habla mal de ti, te confronta, tú amorosamente lo miras y le dices, entiendo que estás cristalizado. Ujú. Y la cristalización no permite hacer cambios. claro. Y el proceso para ellos duele muchas veces. Habitualmente esas personas mueren por enfermedades, mueren solas, mueren agobiadas, mueren con culpas y sobre todo con creencias de qué, de castigo y de infierno, Sí. porque tienen una personalidad muy cristalizada. Y la cuarta razón, quizás la menos evidente para todos, se llama interferencia a la ley. Y la razón de muerte por que una persona entra en ese proceso es porque aún teniendo, por ejemplo, la misión de cambiar la realidad, y voy a poner un ejemplo como Martin Luther King o el mismo Gandhi, Ujú. eh, luchan, confrontan, enfrentan, logran algo, pero cuando ya quieren sobrepasar y rebasar su función, que era lo que les correspondía hacer, usualmente, cuando se interfiere la ley y el orden universal, pues los maestros de ley o los pedagogos del universo, a través de personalidades que están cristalizadas o que son ignorantes, los usan como ignorantes correspondientes para sacar del camino al interferente. ¿M? Y usa cualquiera de las 5 formas de morir: asesinado, enfermo, en homicidio, o en suicidio. ¿Ya? La forma de morir no es importante. De hecho, le hemos dado tanta importancia que ahí es donde entramos a contarnos la historia del sufriente. Y de hecho hay algo todavía más importante, y es que cuando la muerte se suscita, eh, quiero que sepan que es exactamente el mismo proceso para todos. Nunca una persona siente dolor antes de morir. La muerte es un proceso casi que instantáneo, y un momento y una milésima de segundo en el que tú sabes que estás ya en otro proceso, en otro instante. Cerrando la idea de los interferentes de la ley, es cuando, en otras palabras, se meten en lo que no les importa, en lo que no deben. Entonces, si tú eres de los que dices, es que yo quiero ayudar al mundo y quiero cambiar el mundo rescatando a todos los delfines, y comienzas a recibir amenazas, que es una cosa irónica, ¿no? Tú dices, pero ¿por qué si quiero cambiar el mundo? ¿Por qué me pasa esto? Porque es que no es tu función. Tú no viniste a cambiar el mundo. Viniste a trabajar en ti, a cambiarte a ti. Sí, pero se van a acabar los delfines. En el universo nada se acaba. Todo se reubica. Te puedo asegurar que no existen especies en vía de extinción. Sencillamente están reubicados en otro lugar del universo.
Nuestra mente limitada piensa que todo se está acabando, todo se está agotando y yo tengo que luchar por cambiar el mundo. Y ahí siempre les recuerdo y me recuerdo esto. No eres el fósforo que enciende el sol. Así que déjate en paz, como tú decías, primero mi paz, después lo demás, y con eso ya le estamos cumpliendo al universo. Pero volvamos, solamente 5 formas de morir y 4 razones por las cuales morimos. No hay más. Y tenía el micrófono cerrado. ¿Cómo pasa el tiempo de rápido cuando estamos escuchando tantas cosas maravillosas que nos llevan a la reflexión? Y Luis Eduardo, cuando uno escucha algunas frases sueltas en el contexto necesario, ejemplo, lo que usted acaba de decir, que estoy de acuerdo con lo que usted comparte, ¿no? Eh, se entiende de una forma diferente. Ejemplo, el ayudar, el tratar de salvar el mundo, cambiar el mundo, y no nos damos cuenta que el trabajo es más interno que externo, o sea, soy yo el que tengo que transformarme. Claro, hay una parte humana, si podemos hacer algo, pues podemos hacerlo, no está de más hacerlo, pero comprendiendo esa gran distinción que usted acaba de hacer, se trata de eso, sino se trata desde internamente empezar a transformar todo lo que yo tengo que darle una vuelta para mirar la vida de una forma distinta. Justamente eso es, creo que nuestra función, nuestra labor como comunicadores o como instrumentos de la vida, que es ayudar a tener una comprensión del orden universal. Tú, Cristian, y todos los invitados que has tenido aquí a este canal, estamos haciendo es pedagogía para el desarrollo de la conciencia. Finalmente es cambiar nuestras retóricas, nuestro diálogo interior con respecto Sí. a la forma como nos hablamos y a la forma como vemos la vida y como vemos la muerte. Entonces, ¿por qué exactamente el ego le teme a la muerte? Primero, porque confunde, confunde identidad con cuerpo. O sea, cree que es la biografía, cree que es el nombre, cree que son los logros, cree que es su historia psicológica. O sea, y si eso termina, siente que deja de existir. Y por eso el ego tanto le teme a la muerte. Otra razón que me viene en este momento, sé que ya en nuestro tiempo va claudicando, pero me gustaría que nos fuéramos al menos con una idea clara. Eh, lo más importante es porque se alimenta del miedo. ¿Listo? Ujú. Y, y cada vez que tú sientes miedo, lo único que está predominando es esa energía egoica que te mantiene atado a un mundo de ilusión, ¿m? De ilusión de control, de ilusión que tienes que cambiar algo, de ilusión que tienes que mejorar algo, cuando lo único y que conveniente que siempre pensamos es en hacerlo para los demás, pero no para nosotros. ¿M? Entonces el ego le tiene miedo a la muerte porque le recuerda al menos 2 cositas que detesta. Primero, que no manda. Total, que no tiene control de nada. Y 2, que no es eterno. Claro. Bueno, entonces, digámosle este diálogo, y hoy los invito a que tengamos este diálogo con nuestro ego para dejar de temerle a este aspecto, y es que el ego no es enemigo. Dile, oye, tú no eres mi enemigo. Yo sé Ujú. que eres un protector de una identidad, pero fuiste necesario hasta cuando fuiste necesario. Así como los pañales son necesarios hasta cuando son necesarios, el ego es necesario hasta cuando ya no lo necesitas más. Y este momento, y justamente el 2026, tú sabías, mi Cristian, que vamos a celebrar 36 años de la caída del muro de Berlín el próximo año. Entramos en una etapa hermosa, 36 años. Y para quienes son numerólogos y les gusta la cábala también, entenderán que 36 años es un número iniciático, 9. Es el inicio de un nuevo proceso. Hace 36 años cayeron los muros físicos. El próximo año, cuando se celebre esto, lo que van a caer son los muros del ego. Hay una altísima probabilidad
altísima probabilidad, de que no solamente caigan los muros del ego, sino los muros de la política, los muros económicos, los muros religiosos. Y esto espero que no suene a profecía, ¿no? Sino que suene a un darnos cuenta qué está sucediendo y en qué momento de la vida estamos. Y por eso la invitación es a una muy simple: a despertar nuestra conciencia y a trabajar en nuestro desarrollo interior. Y hay una forma fácil de hacerlo en el día a día. Si me permite, si nos queda el tiempito. Sí, sí, señor, tranquila. Claro que sí. Hay un antídoto eficaz para el ego. No conozco, y sin que esto suene pretencioso, llevo 30 años estudiando del ego y no he encontrado ninguna fórmula más eficaz para neutralizarlo. ¿Te gustaría saberlo? Claro que sí. Disfrutar. No existe mejor antídoto, porque es que el ego no puede existir en la alegría y en la valoración absoluta del momento presente. Cada vez que tú disfrutas conscientemente el momento, el ego se queda sin oxígeno. Y hace un momento tú decías de estar atento, y resulta que hay una frase que yo tengo que suelo compartirla y me la recuerdo constantemente, y es: atento, contento. ¿Cómo sabes que tú estás sin ego? Cuando estás contento. Y cuando estás contento significa que estás atento, porque el ego siempre está o en futuro, futuriendo, o en pasado. El ego no puede disfrutar, valorar y aprovechar el presente. Entonces, atento, contento. ¿Cómo sabes que estoy conectado? Porque estás contento. Así que es una fórmula muy simple y puede sonar a frase de cajón, pero en mi experiencia, el mejor antídoto ego reductor solamente se llama disfrutar. Y disfrutar nada tiene que ver con el hedonismo. Disfrutar es la Ujú. capacidad de estar feliz donde estoy y con lo que tengo. Mm. Agradecido. Y Esa es una. totalmente agradecido. Entonces aquí es donde aplicamos incluso el principio de la sectología, que es dejar de luchar contra la realidad. La sectología lo explica de una forma muy sencilla. Es que el ser humano sufre o lucha más bien por tratar de acomodar la realidad a sus ideales, sin comprender la función pedagógica que tiene cada situación. Entonces, cuando tú dices, ok, si esto está sucediendo es por algo y para algo, ok, lo voy a dejar que suceda, lo acepto, no me resigno, lo Sí. acepto, lo suelto. Y mira, esta es una forma de recordarlo con los 5 dedos de la mano. Lo acepto, lo agradezco, lo valoro, lo merezco, lo disfruto. ¿Ya? Y abres tu mano, porque con tu mano cerrada no puedes sino dar puños. Con tu mano abierta puedes dar y recibir. Entonces, cuando estés así congestionado, esto es para los que nos están Sí. escuchando, cuando te sientas agobiado, cierra tu mano y haz el ejercicio. Lo acepto, lo agradezco, lo valoro, lo merezco, lo disfruto. Y abre tu mano a recibir lo que la vida tiene para ti. Maravilloso, mi amigo querido. La comunidad que está conectada con nosotros ahora, les recuerdo, tenemos un canal verificado de WhatsApp. Les he colocado a todos ustedes el enlace en el chat para que puedan unirse y no se pierdan absolutamente nada de todo lo que vamos haciendo. Aquí hay personas diciendo: ¿cuándo vuelve Luis Eduardo? Bueno, ahí les vamos a comunicar. ¿Cuándo vuelve Luis Eduardo a estar con nosotros? Como todos los invitados que vamos teniendo día tras día. Antes de que ustedes se dispersen, se vayan a sus labores, pues hoy es un día domingo, los invito a que hagan la magia. Dejen sus comentarios, sus me gustas, compartan en redes sociales este encuentro, que el comentario de muchos es: voy a volver a verlo porque me gustó, voy a volver, voy a repetirlo. Perfecto, yo también lo haré porque hay mucho contenido y mucha sabiduría en este encuentro que hemos tenido hoy, que la vida nos ha regalado a todos. Mi querido Luis Eduardo, un abrazo, muchísimas gracias. Gracias por su tiempo, por su cariño, por su disposición. Gracias por todo lo compartido a nombre de toda esta familia
no solamente le damos la bienvenida, sino que le extendemos la gratitud y el cariño por todo lo que nos ha entregado hoy. Muchísimas gracias. Gracias, Cristian, por abrir este espacio y gracias a cada alma que nos escuchó. Si tu ego hoy se sintió señalado, abrázalo. Si tu corazón se sintió aliviado, pues cuídalo. Bueno, es muy fácil. Y mi invitación es muy simple. Reduce un poquito el ego cada día y eso El nos va a ego aumentar cada vez reductor. el amor. Usted lo dijo Un hace un abrazo ratico atrás. grande y gracias por permitirme servirles con este mensaje. Dijo Luis Eduardo, el ego reductor. Me gustó mucho esa frasecita. A todos ustedes un abrazo, Luis Eduardo, muchísimas gracias. A toda la familia, a toda la comunidad, millones de gracias por su compañía. Dios les bendiga a todos ustedes. Me despido como siempre, recordándoles que por favor jamás olviden hacer de cada día de su vida el mejor día de sus vidas. Bendiciones para todos. Un inmenso, inmensísimo abrazo. Hoy es el mejor día de tu vida. Ven a conocer el